Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a un nuevo Aragón a Debate. Como cada semana tenemos jóvenes comprometidos con su ideología, jóvenes que están en partidos políticos con los cuales analizamos temas de gran calado, igual que con sus políticos mayores, vamos a decir. Nos encanta hacerlo y conocer la visión que la juventud tiene de estos temas que son, como digo, de gran trascendencia e importancia, los que vamos seleccionando, algunos relacionados con la actualidad y otros, podríamos decir, atemporales. Nos acompaña José Mateo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón. Buenas tardes. Buenas tardes. David Piquer, de Aragón Teruel Existe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Óscar Jimeno, de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y como las series de éxito continúan, había un tema que quedó en el tintero la semana pasada y lo abordamos en primer lugar. Es un tema arduo de debatir, que tiene muchas aristas. Me están, yo creo, sintiendo los tres. Es el tema de la inmigración. Voy a lanzar una pregunta y a partir de ahí vamos con las aristas y los matices. ¿Inmigración, problema o solución? Y empezamos el debate. José. La inmigración actualmente en España, debido a que no tenemos una política estatal que la quiera hacer frente ni ordenar, supone, en el caso de la inmigración irregular, un problema. Un problema ante el cual nosotros, desde siempre la sensatez y la responsabilidad, tenemos que ser capaces de aportar soluciones para que la inmigración ordenada vuelva a ser lo que ha sido durante mucho tiempo. Un fenómeno que aporte riqueza cultural y económica a nuestra sociedad. David. Yo creo que como toda cuestión social y sociológica es un problema de gestión y un problema que hay que trabajar. O sea, un problema en el sentido de que hay unas circunstancias que se dan que hay que trabajar en ellas. Y a mí lo que puede ser solución, esa es la cuestión, ¿no? Es lo que planteabas. Y de hecho vemos que es solución en muchos casos. Y solución hablamos del mercado laboral, podemos hablar de la despoblación, que en muchos de nuestros pequeños municipios quien sostiene ahora mismo las escuelas abiertas son los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de que es una solución. Al mismo tiempo se genera un problema que no hay por parte de determinados discursos claramente marcados a la derecha, que lo hacen parecer como el mayor problema de este país, cuando no necesariamente lo es, y muchas veces vemos datos manipulados, realidades manipuladas, que eso lo genera un problema aún mayor cuando no lo existía. Bueno, yo lo que quiero decir que es, mientras sea una inmigración legal y de manera correcta, nadie puede estar en contra, porque la inmigración es un movimiento que lleva haciéndose desde el principio de los tiempos. La sociedad se ha creado así, con movimientos migratorios, pero lo que no se puede tener es unas puertas abiertas a tu casa, que al final tu nación es tu casa, sin saber quién entra en tu país. Ha dicho aquí el compañero que decimos que o queremos manifestar como que es un gran problema que no existe, cuando no es así, desde luego. Luego entraremos más en datos y detalles, pero siempre y cuando sea legal y controlada, está perfecto. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué es legal y controlada? Y qué es, por cierto, la semántica importa mucho, porque a veces, yo no sé cómo lo veis, se dice ilegal o irregular, porque no sería lo mismo tampoco, y no sé si a veces hay un término peyorativo a la hora de ilegal o de irregular, ¿no? ¿Cómo se controla la inmigración? Para empezar, yo creo que teniendo muy claro qué es lo que queremos que la inmigración pueda aportar a nuestro país, ser capaces de establecer cuáles son las circunstancias en las que España puede acoger a esas personas, no solo por un interés egoísta de los propios españoles, sino porque el Estado también tiene que ser responsable y dar respuesta a esas personas que vienen, de que vamos a ser capaces de darles una vía para poder integrarse laboral y socialmente en lo que es nuestro país. Actualmente yo creo que los datos que tenemos nos tienen que alarmar. El año pasado en España fue uno de los mayores en el número de llegadas irregulares a nuestro país, y en julio vimos cómo explotó una crisis en Canarias que afectó a todo lo que es el conjunto de comunidades. Que no está resuelta. Además. No está resuelta porque el Gobierno de España, que es el principal responsable en materia de control de fronteras, en un momento tan complicado lo que optó fue por quitarse de encima esa responsabilidad y llevar el problema a las diferentes comunidades autónomas, cuando los datos en ese momento, sobre todo con el tema de los menores, era que muchas de las comunidades autónomas que habíamos hecho los deberes y que siempre cumplíamos con la ley y guiados por ese sentido de solidaridad, hacíamos nuestros deberes, teníamos los sistemas saturados. El Gobierno de España decidió ponerse una venda en los ojos. Algunos partidos yo creo que no actuaron con la responsabilidad necesaria de afrontar esta crisis como país, y lo vemos actualmente con los menores.
en su momento Vox no quiso que, por ejemplo, en Aragón 24 menores saliese la comunidad autónoma de Aragón a auxiliar a Canarias, que era una comunidad que agrupaba a 6.000 menores de los 13.000 que teníamos en el conjunto del país. Yo creo que cualquier persona que crea en una política unitaria como Estado ante este tema tiene que apoyar que es un problema que no puede gestionar solo la Comunidad Canaria, y actualmente hemos visto cómo, intentando aprovecharse de la situación de esos menores, esa falta de humanidad la ha demostrado el Partido Socialista cuando ha intentado mercadear con ellos, negociando el apoyo a los presupuestos y a diferentes iniciativas con Junts y con el PNV, diciendo que las comunidades vascas y catalanas no iban a entrar en el reparto. Entonces, lo que hace falta, una política integral, una política estatal y además una política firme, ya que España, dado a los bandazos que ha tenido continuamente el gobierno de Sánchez, se ha puesto en una situación de debilidad ante nuestros socios europeos y ante las distintas mafias, lo cual no hace seguramente más que agravar el problema. Yo quería hablar precisamente con lo que ha dicho el compañero. Creo que es verdad que es un problema de gestión de recursos de servicios públicos, ¿no? Muchas veces, y vemos que, sobre todo Canarias, pero también ya está pasando en Aragón, que tenemos una saturación del sistema de acogida, que es esencial porque hay que dar solución a una situación de asilo político, de refugiados o simplemente de personas que vienen en una situación desesperada, ¿no? Muchos menores que vienen en situaciones complicadas a las que hay que dar solución, que no es que sea un peligro, sino que hay que articular las soluciones, ¿no? Y entonces es un problema, como pasa muchas veces, de recursos públicos y de gestión de lo público, y de falta de trabajadores, de falta de infraestructura, etcétera. Y creo que eso es importante. Hablabais de una cuestión récord, ¿no? Y a veces, con lo que comentabas de irregular o ilegal, yo creo que la palabra claramente es irregular, porque ilegal, nadie es ilegal. Simplemente tu circunstancia, a lo mejor documental, no está en regla. Y por eso creo que es muy importante que se siga avanzando en una cuestión que se quedó paralizada en el Congreso de los Diputados, que fue la ILP de regularización. Es decir, una iniciativa legislativa popular que salió adelante el primer paso del trámite, y que yo lo último que sé es que está parado, para regularizar todos aquellos que están aquí, porque hay una cuestión que siempre pasa por alto y pensamos en la inmigración como las pateras, ¿no? La gente que llega en masa. Esa no es la situación más habitual. La situación más habitual es que alguien llega en un vuelo y luego se queda. Y entonces esa gente que ya está integrada, gente que está trabajando, que está contribuyendo, leía un informe que hablaba de que la inmigración genera un superávit tremendo en Aragón a nivel económico, ¿no? A esa gente hay que darle una solución, una regularización, y es importante trabajar en ese sentido. Al mismo tiempo, estoy de acuerdo en que tiene que haber una política de Estado elaborada, clara, de gestión de los que llegan, de gestión de fronteras, pero que el mayor problema no es ese. El mayor problema es de servicios públicos y de regularización de papeles de gente que ya está conviviendo con nosotros. Bueno, yo lo que quiero decir antes de nada es, esos 24 menores de los que usted habla, ¿se le hicieron la prueba como pidió Vox, de ver si son menores? Porque el 90% de los que vienen menores, supuestamente, son mayores de edad. A los que les hemos hecho la prueba, dieron que eran mayores de edad. Entonces hablamos aquí de menas como niños pobrecitos, que cuando vienen, lo primero que hacen es tirar su pasaporte, su DNI o su identificación para no saber quiénes son. Entonces son gente que sí puede escapar de una situación precaria, pero también son gente que ha podido cometer un delito, escapa de sus países y viene aquí. Y los cuales no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué cultura tienen, porque hay culturas alrededor del mundo que son muy peligrosas para la humanidad, como puede ser el trato a la mujer como un objeto, el trato a los homosexuales como si fuese un delito, el trato a los menores como seres que no tienen una vida o simplemente unos derechos, como pasa en las calles de Nigeria. Entonces yo creo que hay que tener una regularización y saber quién entra en nuestro país y cómo entra en nuestro país. Porque si aquí queremos acoger a todo el mundo, está muy bien ayudar, por supuesto, nosotros ayudaremos. Pero primero tenemos que ayudar aquí dentro, ayudar a las personas que de verdad no necesitan aquí dentro, y luego podemos ayudar a todo el mundo fuera. Que ojalá se pudiese ayudar a todo el mundo, pero sabemos que tenemos unos recursos limitados que ni siquiera llegan para los españoles. Eso estaremos de acuerdo. Sí, con el tema de los menores es sencillo, quiero decir, a veces cuando hablamos de menas o hablamos de inmigración tendemos a generalizar sin dar datos concretos. En España cada año se devuelve a cientos de menores inmigrantes a sus países de origen, porque el proceso en España para poder devolver a una persona a su territorio pasa por la identificación y por un procedimiento individualizado que, tal como marca nuestra ley y las directivas europeas, cumple con todas las garantías procesales del mundo. No es verdad que cualquier menor que venga a España se quede aquí y se le acoja por parte de las administraciones públicas, no es cierto. De hecho, en el caso de Aragón son algo más de 300 los menores, de los cuales la DGA es regentada, la tutela es regentada por la DGA,
y no todos ellos son inmigrantes. Inmigrantes son 134. Nosotros, cuando esta crisis se estalló, nosotros entendimos que Aragón tenía que cumplir con su responsabilidad, tenía que cumplir con la ley y tenía que cumplir con los compromisos que se había comprometido con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Denunciamos que el sistema de acogida de menores en nuestra comunidad estaba saturado en un 130%. Y está principalmente saturado porque este es un dato que tampoco se dice, sobre todo desde el Gobierno central. El Gobierno de España solo aporta los recursos necesarios para mantener a esos menores durante un año. Sin embargo, luego la realidad es que muchos de ellos se pueden pegar no solo hasta los 18, sino hasta en muchos casos hasta los 23, estando dentro de los distintos programas de acogidas que tiene nuestra comunidad. Entonces, es importante hablar de que el Gobierno de España tiene que asumir una mayor responsabilidad, no solo en el control de las fronteras, sino también luego a la hora de aportar recursos para poder paliar con estas situaciones. Y nosotros hemos apostado siempre, creo que la DGA lo ha hecho con gobiernos de distintos colores, no solo por tratar de acoger a esas personas desde un punto de vista humano, con todas las necesidades, cubriéndoselas como sería de otra manera, sino llevando a cabo procesos de integración social. Procesos de integración que en el caso de nuestra comunidad, como puede ser el 17+, ha sido premiado y reconocido por organizaciones e instituciones a nivel europeo. Es importante, para no asustar a la gente y para conseguir verdaderamente que las personas que vengan a nuestro país vengan a contribuir a él y no supongan una preocupación o una carga para muchos de nuestros ciudadanos, no solo dejarlos ahí, expulsarlos o tratar de criminalizarles, sino aportarles una ayuda integral, como en Aragón, insisto, desde hace varios años, las asociaciones y las administraciones creo que vienen haciendo bastante bien. Quería introducir, yo creo que está sobrevolando en este tema, como decía, tan espinoso y con tantas aristas, pero lo introduzco, para que me contestéis si se puede o no se debe asociar inmigración con delincuencia. Desde luego que no. Yo creo que eso es un estereotipo, ¿no? Que lo que hace es perjudicar... Bueno, perdón, sí. No. Hace perjudicar, ¿no? Lo que es la realidad social y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una gestión de recursos. Tiene toda la razón mi compañero al decir que necesitamos más recursos para gestionar ese problema, o sea, en ese sentido, ¿no? De saturación. Pero es que no hay ningún dato que lo relacione, lo vincule directamente la inmigración con delincuencia. Lo que se vincula es una falta de recursos de esta gente, porque están en situaciones económicas muy malas, y entonces hay más delincuencia. Pero no es una cuestión de inmigración, es una cuestión de renta. A nivel cultural, es verdad que hay choques culturales. Entonces vuelvo a lo mismo. Lo que tenemos que hacer para subsanar esos choques culturales es una política de integración que necesita dinero. Necesita dinero y tenemos que plantearnos como sociedad si queremos o no queremos esa inversión a futuro. Yo creo que sí, porque yo creo que ganamos la sociedad en el global con la inmigración, pero necesitamos hacerlo con unos recursos, con una integración, con unas capacidades económicas para estas personas que ahora mismo no hay. Y a lo mejor ahí está el problema. Y también está el problema cuando generamos guetos en el sentido de enmarcamos a estas personas en ciertos sectores o en ciertas localidades y urbanismo concreto, y eso solo hace que agravar el problema social. Entonces yo creo que tenemos que hablar de una gestión, de una integración global, que nos tenemos que aplicar el cuento cada uno, ¿no? Y hablamos de un cambio cultural como sociedad, prácticamente. Bueno, yo quería decir que dices que inmigración y criminalidad no van de la mano, cuando de cada 1.000 personas, 14,6 que son condenados son extranjeros y 5,3 son españoles, es decir, casi 3 veces más son extranjeros. Como tú has dicho, al venir una situación irregular, claro, no le queda más remedio que cometer un delito para poder subsistir, pero claro, y eso, el pan lo tiene que pagar el español. Es decir, yo me tengo que dejar robar porque una persona que ha sido traída por mafias a este país y que nosotros acogemos y que favorecemos el efecto de llamada, perjudica al ciudadano español. Eso, a ver, es que es como matar al ciudadano y decirle, no, es que no pasa nada. No sé. Yo creo que esta es una de las causas, antes lo preguntabas, porque está paralizada seguramente la regularización masiva que se pretendía por medio de una LP en el Congreso. Igual que no podemos prejuzgar a la gente y no podemos, cuando sabemos por cifras de cómo es nuestro sector productivo, que necesitamos que vengan inmigrantes a trabajar
y que es necesario que se integren, lo que no podemos hacer tampoco es ponernos una venda en los ojos y aceptar cualquier tipo de gestión de la inmigración. En el tema de los delitos, aunque una persona inmigrante no tenga mayor tendencia por su naturaleza a cometer delitos, yo creo que lo que sí que gran parte de los españoles consideran, y creo que es importante que lo tengamos también a debate a la hora, por ejemplo, de hablar de cuándo regularizamos a una persona o cuándo tiene que ser devuelta a su país, es importante que sin criminalizar a un colectivo en concreto sí que tengamos en cuenta que factores como la multirreincidencia o factores de no respetar lo que es el ordenamiento jurídico español sí que sean factores a tener en cuenta, no solo como el tema de recursos a la hora de ordenar nuestra política de inmigración. Y no lo hemos dicho, pero un elemento fundamental es el tema de la Unión Europea y cuál es el papel como organización. Era el siguiente punto que iba a sacar para cerrar el debate. No, me parece fenomenal. Es evidente, quiero de la decir. Unión Europea. Hemos visto ahora cómo ha habido elecciones en Alemania y cómo en países como en Austria se han fomentado mucho los debates sobre las fronteras internas de la propia Unión. Yo creo que cualquier persona que haya estudiado bien los éxitos de la Unión Europea coincidirá en que la construcción del espacio Schengen ha sido fundamental para poder desarrollarnos como sociedad. Y sin embargo no se está poniendo el foco ni el debate en controlar las fronteras externas. O sea, lo que tenemos que hacer como Unión Europea es establecer qué cuotas de inmigración somos capaces de asumir, este debate asumirlo como una coalición de Estados amigos, igual que en su momento propusimos en julio que éramos las comunidades en coordinación las que teníamos que asumir este problema, y esto pasa por el medio de desplegar políticas concretas como puede ser el desarrollo del Frontex en nuestras fronteras o una política de reparto de cuotas que se ajuste mejor a la realidad, no como se hace actualmente. Sí, yo justamente lo que decías, ¿no? Creo que una gestión de esta, si no es una gestión integrada a nivel europeo, es esencial. Y hablabas de Frontex no tiene casi medios, por ejemplo, no está nada claro. Yo apuesto porque creo que no solo no tenemos que recuperar competencias en esto, sino tenemos que dar más competencias a Frontex para gestionarlo, igual que las cuotas de asilo y todo eso, tenemos que gestionarlo de forma conjunta. ¿Qué me preocupa de todo esto? Que, como bien has dicho, y bueno, yo algo sé de Unión Europea, tengo un máster, es que Alemania, de facto, por ejemplo, o Austria, Hungría, han roto el espacio Schengen. Han puesto controles internos y esto lo hizo Alemania con un gobierno progresista, lo cual es súper preocupante desde mi punto de vista. Y seguramente continuará porque Merz ha dicho que va a seguir por ahí, ¿no? Eso me preocupa mucho y yo creo que es una cuestión que tenemos que trabajar conjuntamente en Europa, pero por desgracia la tendencia electoral que vemos es que se ha utilizado la inmigración para generar un miedo y hay un miedo en la población. Podemos hablar de si fundado e infundado, es una realidad. Y además es un miedo en un núcleo de población muy concreto. Veía esta mañana los datos de voto a la AfD en Alemania, a la extrema derecha. Es un voto masculinizado que va de los 25 a los 44 años, de zonas donde no hay inmigrantes, que es el que más miedo tiene a la inmigración, ¿no? Son zonas en declive de Alemania del Este, de las zonas más industriales, curiosamente, pero son unas zonas industriales en declive, que es lo que podría haber pasado aquí en Teruel, que no ha pasado, lo que podría haber pasado en Asturias, que no ha pasado, ¿no? Por ejemplo. Y eso es muy preocupante, ¿no? Y lo hemos visto también en la República Checa, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia. Y ahí tenemos que trabajar conjuntamente. Es verdad que justo la situación ahora geopolítica europea probablemente lo dificulta más que nunca, pero esa es la realidad. Óscar, bueno, y luego yo lo que quiero cambiamos ya de decir tema. es que no es un miedo infundado, es el miedo que generan estos criminales que cometen estos delitos. Usted váyase, por ejemplo, en Teruel, a la calle Comadre, y pregunte a los vecinos qué opinan de la inmigración. En esa calle en la que cada día hay más reyertas, más peleas, más hurtos, perpetuados por esas mismas personas que ustedes defienden. Y es precisamente ilegal señalar en qué calle están esos menores acogidos, pero bueno, a Vox esa ilegalidad le da igual. Bueno, también es ilegal traer personas de manera irregular que cometan delitos y encima esconderlos. Eso también es ilegal y que yo creo que al ciudadano le preocupa más eso que señalar dónde están. Porque igual si señalan dónde están, evitan pasar por esas zonas y evitan ser víctimas de esa delincuencia. Bueno, lo que dices de un voto masculinizado, lo que pasa es que la gente tiene un miedo a decir al señalamiento de es que tú eres racista. No, tú eres una persona con sentido común y que si aquí este grupo de personas está haciendo estos delitos, es normal que los quieras fuera. No es una cosa ni de extrema derecha, ni de los hombres, ni del machismo que puedas llegar a decir. Es una cosa de sentido común. Una cosa de que no quieres ser la gente señalada con racismo, xenofobia o algún tipo de acreditación que ustedes le quieran dar para desmeritar ese miedo a las personas. Y, por ejemplo, como en Cataluña desde 2014, un 125% han aumentado las violaciones. ¿Por quién? El 90% son inmigrantes. Y así podemos seguir un largo etcétera de las atrocidades que cometen estos seres que tenemos dentro de nuestras fronteras.
me pedía... Sí, yo Vamos es que a cerrar el tema, pero... creo que gran parte del problema que tenemos muchas veces cuando hablamos de inmigración es no podemos echarle la culpa a los españoles de cuál es la percepción que tienen. Todos somos conscientes y podríamos decir en Zaragoza las experiencias que vecinos de algunas zonas muy concretas pueden tener o pueden sentir, y la culpa desde luego no es de ellos. Pero ante esto lo que la gente tiene que tener es una respuesta política. Y la respuesta política que nosotros tenemos la responsabilidad no puede ser dimensionar este miedo o extrapolarlo a cualquier parte de España, sino que dar medidas concretas para volver a organizar la inmigración en nuestro país, porque durante muchos años las tasas de inmigración fueron superiores y en este país no había ningún problema de convivencia. Entonces, como lo vamos a solucionar no es ni negando la mayor, como hace muchas veces el Partido Socialista, ni dando patíbulo a una serie de comentarios que rentabilicemos electoralmente a corto plazo, pero que desde luego lo que no hacen es solucionar el problema. Sí, Quiero- Óscar, brevemente. Nada, rápidamente. El tipo de inmigración que venía antes viene de otro tipo de culturas. Es el problema. Traemos la cultura del Islam, que en el fundamentalismo del salafismo llega a ser extrema, siguiendo paso a paso los versículos del Corán, lo cual es preocupante porque tiene versículos como el 433, Sí, que estamos de acuerdo. por supuesto, quiero decir, que autoriza el matrimonio infantil, o el 334, que autoriza que el hombre es propiedad de la ¿y mujer. qué solución darías? ¿No permitir a personas de según qué países entrar en No, España? al musulmán laico que no impone su cultura y que venga a trabajar nos parece perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Un test? Hombre, pues igual. No, los esto me recuerda un 15 poco a la política de los conversos, donde todo el mundo cambia de religión en el siglo Bueno, XV, de la noche a la igual mañana. los 15 Volvamos detenidos a- por yihadismo Quiero decir, y que luego llevamos también, en este año. y es hablar igual de cifras, hablan porque otros, por muchas favor, estoy veces se hablando. ponen... Sí, pero que Sí. muchas veces ponéis el foco en países como Marruecos, y de los Es que no estoy últimos hablando solo de 80.000 que Marruecos. vinieron fueron 2.000. Es que Hay no estoy hablando inmigración solo de de muchos Marruecos. tipos. Te hablo Sí, también sí. del Congo, como los 70 cristianos decapitados, los 380 millones de personas cristianas que están perseguidas Vamos. alrededor del ¿Y mundo. a quién le parece mal Y- eso? Pues hombre, estamos trayendo gente de esos tipos de países. Vamos y ustedes a cambiar los reparten ahí de tercio. Vamos a como, cambiar como de si fuese tercio. esto, vamos, cromos. No porque no pudiéramos seguir hablando de este tema, pero el segundo de los que tenemos hoy es de rabiosa actualidad. Y quiero conocer la opinión de José, de David y de Óscar. 3 años ya de un desastre. Vamos a hablar claro. Cualquier guerra es un desastre y es un fracaso. Hay que recordar, invasión de Rusia a Ucrania, que parece que se nos ha olvidado, aunque ahora todos le llamemos guerra. Decenas de miles, no sabemos realmente los muertos que hay, tanto de soldados como de civiles. Y ahora, y por eso, claro, esto es de más rabiosa actualidad, llega Trump al poder y quiere solucionar esto solo contando con Rusia, sin contar con Ucrania y sin contar con la Unión Europea. Ya os dejo. Bueno, yo creo que la noticia de la reunión de Trump con Putin es algo que nos preocupó a muchos. La realidad es que no sabemos qué línea va a seguir Trump con este asunto. Ya tuvimos ayer a Macron intentando mediar un poco en el tema. Parece que poco a poco Trump va a recuperar la apuesta por esa alianza transatlántica que tiene principalmente con los países de la Unión Europea. Pero lo primero que yo creo que tendríamos que hacer es ofrecer una respuesta común, como hicimos cuando se produjo la invasión, por parte de todos los españoles y por parte de todos los europeos, que creo que últimamente es algo que estamos perdiendo. Yo no sé ahora mismo cuál es la respuesta que el Gobierno de España sería capaz de dar. Somos conscientes de que partidos de nuestro país que apoyaban en su momento la intervención para pararle los pies a Putin, hoy no sabemos hasta qué punto se podría dar. Y lo primero que tendríamos que hacer es organizarnos internamente para saber si estamos con aquellos que son nuestros socios leales y que contribuyen a crear democracias y fomentar la libertad allá por donde van, o si vamos a dejar que la política de nuestros socios internos o nuestros socios internacionales nos configuren como país, porque a mí me da miedo que si nos radicalizamos con este tema podríamos sufrir una especie de traición a los ucranianos, como parece que Trump va camino de hacer. David. Sí, yo comparto la preocupación por la postura de Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que gran parte del éxito de la respuesta europea a la cuestión ucraniana, a la invasión rusa, ha sido precisamente esa alianza transatlántica, ¿no? Y esa capacidad de apoyar. Yo creo que Estados Unidos ahora mismo no es un socio fiable. Entonces, me gusta en parte la reunión que ha habido de líderes europeos en los que parece ser que hay más o menos un acuerdo, que se hablaba de 1.000 millones desde España, creo Sí. recordar, no sé exactamente, ¿no? En qué se traducía esa ayuda.
pero creo que eso es un buen comienzo, porque lo que tenemos que hacer como europeos es precisamente apoyarnos mutuamente y generar un sistema de defensa propio independiente de Estados Unidos. O sea, si es la OTAN o no, porque no sabemos si Trump va a estar en la esos OTAN. líderes europeos que no van a aceptar ningún acuerdo de Eso paz es. que no incluya a Ucrania y a la Unión Y me Europea. alegro que en ese acuerdo global europeo están muchos de las familias políticas europeas, porque están los socialistas, están los conservadores, incluso algunos partidos más de la derecha o algunos liberales, ¿no? Creo que eso es una gran noticia y vemos en qué más se materializa, pero es un buen paquete de ayudas hacia Ucrania. Creo que la postura de Trump de ponerse de acuerdo con un dictador como Putin y ponerse a sus pies, dándole la legitimidad para atacar territorios soberanos extranjeros, es muy preocupante porque sienta un precedente. Entonces yo no sé si Vox, que tanto admira a Trump, si algún día Marruecos invade Ceuta y Melilla y Canarias y Estados Unidos está dispuesto a cedérselo sin consultar a España, le parecerá bien, ¿no? A mí eso me preocupa mucho. Y me preocupa mucho que no se consulte sobre todo al pueblo ucraniano al respecto de lo que dice, porque lleva 3 años peleando en contra de un invasor. Y esto es así. Bueno, a pesar de que parece ser que ustedes piensan que somos aquí prorrusos, nosotros, como llevamos años diciendo, la palabra de la paz la tiene que tener Ucrania. No hay paz sin la validación de Ucrania. Eso es una cosa coherente y de sentido común. Que ataquéis al partido, pues bueno, ya es el día a día, es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Pero decir que somos la extrema derecha que va a ir en contra de que Ucrania tenga la voz de la paz, es una tontería. Hablando mal y pronto, es una tontería. Porque Pero es una realidad apoyando a Trump. Vale, puedes apoyar a Trump en X sectores. Igual que en X sectores la Unión Europea tiene toda la voz y el voto, como ha pasado con la energía, ya que nosotros compramos energía a Rusia y esa energía y ese dinero, ¿a dónde va financiado? Va financiado a la invasión de Ucrania, por no tener una soberanía nacional sobre Un nuestra error energía. estratégico de primera, sí, totalmente. Vale, perfecto, ¿no? En eso estamos de Pero acuerdo. sobre que- todo a Alemania. Perfecto. Pero le hemos pagado a Putin en los últimos años, desde la guerra, 8.200 millones de euros, que han sido, obviamente, usados para invadir Ucrania. Y ahora Sánchez va de buenísimo, de ponerse medallitas, donando 1.000 millones que no tenemos los españoles, por supuesto. Que me parece muy bien ayudar al pueblo ucraniano, por supuesto. Eso nadie, ni de ningún partido, yo creo que tenga un poco de coherencia, va a negarlo. Pero no podemos decir vamos a apoyar a Ucrania cuando hemos estado durante los 3 años de la guerra financiando la guerra por un lado y por otro. Es que es una incongruencia. Yo creo que es importante señalarlo. Yo no me voy a posicionar sobre lo que piensa Vox o no, porque yo creo que a muchos nos preocupó también ver al señor Abascal el otro día en Estados Unidos, tener a Trump al lado, emocionarse cuando le saludaba y luego cuando tuvo la posibilidad de poder defender una causa tan justa o de pedirle que reaccionase, que volviese a su sitio, que recapacitase para defender al pueblo ucraniano, no lo hiciese. El Partido Popular ha pedido que se celebre una sesión monográfica en el Congreso para que todos nos podamos posicionar en este tema, no solo Vox, sino también el propio gobierno, porque esto a mí lo que me preocupa es que hablamos de estos temas 3 años después y la lista de tareas pendientes que tenemos como país sigue siendo la misma. ¿Qué va a opinar el gobierno ahora? El mismo gobierno cuyos socios parlamentarios se han negado siempre a aumentar el gasto militar y el gasto de defensa de la Unión Europea y de España. Es otro reto ahora mismo, ¿eh? Estamos en el 1,3% del Vemos PIB que- y como mínimo habría que llevar Vemos a que Europa tampoco ha avanzado en esta política de defensa común. Vemos que Europa no ha avanzado en diseñar una política energética que nos permita ser independientes de todo lo que es la red rusa. Entonces nos plantamos 3 años después con los mismos problemas, sin aparentemente soluciones previsibles y con una situación en Ucrania que preocupa Como muchísimo. nos quedan 2 minutos, ¿eh? Un minuto para David y para Óscar. Minuto de oro, casi. Bien, bueno, pues yo creo que es importante resaltar esto, ¿no? Que la solución ucraniana pasa indudablemente por la unidad europea y por el trabajo conjunto con ellos. Y decía que hemos regalado 1.000 millones a los ucranianos. Por ejemplo, Trump contestaba súper bien Macron, contestaba muy bien a Trump, diciendo no son regalados, son bonos, son financiación, digamos, a largo plazo, con unas condiciones muy favorables, pero no es 1.000 millones de cheque en blanco. Y yo creo que ahí tenemos que plantearnos cuál es el futuro de Europa, qué queremos hacer en Ucrania y qué quiere hacer Ucrania una vez pase la guerra, porque es verdad que se quiere acelerar el proceso de integración, pero llevamos poniendo el palos en las ruedas a Albania y a Montenegro muchísimos años por temas de corrupción, por ejemplo, y en Ucrania hay grandes índices de corrupción. Entonces yo creo que ahí es un debate europeo de mucho mayor nivel que tendrá que ir viéndose. Bueno, la verdad que la culpa de todo esto la tiene la Unión Europea y sus políticas, porque hemos dejado de ser soberanos militarmente, dependemos de Estados Unidos,
no somos soberanos energéticamente, dependemos de Rusia, no somos soberanos en nuestra industria, que dependemos de China. Por lo cual, igual esos 3 puntos deberíamos acatarlos y empezar a poner en plantel las medidas que Patrios propone, que parece ser que somos malos malísimos, de ultraderecha, extremistas y un largo etcétera de insultos, cuando decimos una cosa básica, que es tenemos que depender de nuestra propia industria, tenemos que depender de nuestra propia energía y tenemos que depender de nuestro propio ejército. Cada uno ser soberano en su propia nación. Una cosa lógica y con sentido. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hoy lo habrá y desde luego este tema, que no está ni mucho menos cerrado, seguirá siendo de actualidad. Gracias, José Mateo, David Piquer, Óscar Gimeno. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Se quedan con la mejor programación.